Bienvenidos a la práctica de modelos contables. En este tutorial vamos a realizar distintos modelos contables en función de la unidad de medida, los criterios de medición y el capital a mantener, de acuerdo a las normas contables. ¿Cómo vamos a realizar este proceso? Vamos a iniciar registrando las operaciones que nos brinda el enunciado, tal como lo hacíamos en contabilidad básica. Luego vamos a confeccionar los mayores y nuestro primer balance de saldos. Ese va a ser nuestro modelo inicial. Después vamos a realizar distintos cálculos auxiliares teniendo en cuenta el efecto de la inflación y de los valores corrientes, y así vamos a obtener otros modelos contables. Para finalizar, con la comparación de los modelos contables analizando cómo varían los rubros del activo, pasivo y de las cuentas de resultados. Vamos a hacer de la guía de trabajos prácticos el caso de la masa. Yo lo tengo en la guía en la página número 9. En primer término tenemos las operaciones de la empresa, datos adicionales como por ejemplo el cierre del ejercicio, los índices inflacionarios que vamos a usar para la parte de modelos, el CEPIDE del enunciado que nos indica registrar los movimientos contables, armar los modelos y realizar la comprobación de reclamo. Para empezar vamos a registrar las operaciones del ejercicio. Yo fui trayendo los datos del enunciado en la misma hoja para facilitar un poco la resolución. Nos dice que se constituyó la empresa el 1 de enero con un capital de 10.000 pesos y se constituyó en efectivo. Se puede hacer un solo asiento, ya que la integración y la suscripción fueron en un mismo momento. Yo lo hice en 2 asientos, ¿sí? Para reflejar tanto la suscripción como la integración del capital por los 10.000 pesos. ¿Sí? Usamos la cuenta accionistas a capital y caja accionistas para registrar la integración de este monto. Luego tenemos que el 10 de enero se adquirieron 500 títulos públicos, el costo fue 9,90 cada uno y además se pagaron 10 centavos por cada título adquirido en comisión del agente de bolsa. La operación se realizó en efectivo también. Necesitamos saber cuánto es el precio por el cual vamos a incorporar a estos títulos a nuestro activo. Por lo tanto, necesitamos hacer un cálculo auxiliar. Ya tenemos la cantidad, el precio y las comisiones que pagamos a la gente. Tenemos que determinar cuál es el precio total de unitario, que va a estar formado tanto por el precio del título en sí como con las comisiones del agente de bolsa. En este caso vamos a incorporar al precio unitario total las comisiones del agente porque consideramos que es un gasto necesario para tener a este activo en el patrimonio de la empresa. Vamos a profundizar cuando veamos valores de incorporación qué debemos considerar como gasto necesario y cuáles no para considerarlo como activo. El precio total entonces va a estar formado por el precio y las comisiones. El total en pesos de los títulos va a ser 5.000 pesos en total por los 500 títulos que se adquirieron. Es importante que reflejemos en el asiento la fecha, ¿sí? Que nos va a ayudar para cuando hagamos los cálculos para los modelos contables siguientes. En este caso vamos a utilizar las cuentas títulos públicos contra la cuenta caja por los 5.000 pesos que habíamos calculado en este cálculo auxiliar. Luego tenemos que se adquirieron 4.000 rulemanes a un costo de 1 peso cada uno y la operación fue al contado. Hacemos un pequeño cálculo auxiliar que nos determine obviamente la cantidad y el precio. Nos da un total de 4.000 pesos en total por la adquisición de los rulemanes. Nuevamente es importante determinar la fecha, las cuentas contables que vamos a usar. Vamos a usar la cuenta mercaderías contra la cuenta caja. Vamos a empezar a usar la cuenta mercaderías para la resolución, no vamos a usar la cuenta de movimiento compras. Y por el total de 4.000 pesos. Luego tenemos que la siguiente operación fue el 20 de marzo, se abonaron gastos de librería por 700 pesos en efectivo. Esto es sencillo, hacemos gastos de librería contra caja por los 700 pesos el 20 de marzo. Y finalmente tenemos que el 30 de octubre se venden 3.000 rulemanes a 2,40 cada uno, la operación también fue al contado. Después nos dice que el costo de reposición al momento de la venta fue de 1,50 pesos por rulemán. Este dato lo vamos a dejar en suspenso hasta que hagamos la resolución de los demás modelos contables. Por ahora solamente vamos a contabilizar la venta de estos rulemanes.
De la misma forma hacemos un cálculo auxiliar que nos permita determinar cuál fue el total. Tomamos las 3.000 unidades por 2,40 cada uno, nos queda un total de venta de 7.200 pesos. Entonces, vamos a hacer con fecha 30 de octubre, caja, el ingreso de caja contra la venta por los 7.200 pesos. Recuerden que siempre que hay un asiento de venta, hay un asiento de costo. En este caso, nosotros tenemos que calcular cuál sería el costo de esta venta. En este ejercicio nosotros solamente tenemos una compra y una venta, por lo tanto no vamos a hacer un cuadro de descarga de inventario como lo habrán practicado en contabilidad básica. Recuerden los métodos de descarga de inventario, PEPs, WEPs. En este caso solamente tenemos una compra, por lo tanto estas 3.000 unidades vendidas, el precio unitario nosotros lo teníamos acá en este cálculo auxiliar, que es 1 peso cada uno. Por lo tanto nos va a quedar un costo total de 3.000 pesos. La fecha va a coincidir con la fecha de la venta, ¿sí? El costo va a ser el 30 del 10. Vamos a contabilizar la cuenta de costo contra la cuenta de mercaderías para registrar la baja del inventario. El total por 3.000 pesos. Hasta acá registramos todas las operaciones que nos pedía el enunciado, ¿sí? Hasta el 30. Posteriormente vamos a hacer los mayores de estas registraciones y el primer balance de saldos. Una vez que terminamos los asientos de las operaciones que teníamos planteadas en el enunciado, vamos a confeccionar los mayores. Yo les voy a mostrar una forma de confeccionar mayores, no es la única obviamente, es la fórmula que a mí me resulta más sencillo para realizarlo en Excel. Lo que hay que tener en cuenta primero es que los nombres de las cuentas cuando hagan los asientos estén de la misma forma en todos los asientos. Cuando usamos la cuenta caja, en todos los asientos ven que está redactada de exactamente la misma forma. ¿Por qué es esto? Cuando nosotros ponemos fórmulas en Excel necesitamos que cuando haya alguna búsqueda que estemos sumando por algún concepto, esté puesto ese concepto de la misma forma en todas las celdas para que Excel no tire error. Tengan en cuenta que acá tenemos el debe y en el haber en dos columnas distintas. Les muestro una de las fórmulas que utilizo. La fórmula es sumar sí, que permite de un rango, en este caso va a ser la columna M, le digo que sume cuando coincida con la cuenta caja, que sume la columna N, que en este caso es la del debe. En este caso me da 17.200. Si yo acá había puesto un pequeño filtro, la cuenta caja, si nosotros vemos, tiene los 17.200 que sumó la fórmula, por lo tanto está bien. Para acortar un caso y no volver a repetir la misma fórmula, lo que hago es copiar y pegar. Antes de copiar y pegar, lo que hago es dejar fija la columna M, que es la columna donde aparece el nombre caja, con F4, la dejo fija, entonces copio y pego. Acá obviamente me tira 0, ¿por qué? Porque me está sumando, me está buscando la columna M, el dato de caja, pero acá no está marcada la cuenta caja, está marcada la columna M, por lo tanto tengo que corregir y marcar donde aparece el nombre. Y ahora me suma el haber. Si yo miro acá, hago un pequeño control, me suma los 9.700 pesos que tengo acá. Por último, para tener el saldo final de la cuenta, sumo debe menos haber y me da el saldo de la cuenta, ¿sí? Es la forma, en mi caso, la más sencilla que encontré para hacer mayores. Entonces, yo acá ya tengo prearmado las sumatorias, tengo los totales de cada una de las cuentas. Obviamente los saldos que sean del debe van a quedar en positivo y los que queden en el haber van a ser negativos. Pero acá hago un pequeño control y veo que la sumatoria de todos los saldos me da 0. Por lo tanto, los asientos están bien confeccionados y balancean. Eso con respecto a los mayores.
Después tengo el balance de saldos, ¿sí? Yo acá tengo pasado en un esquema que va a ser similar a un estado de situación patrimonial y un estado de resultados. Entonces, tomo las cuentas que tengo mayorizadas acá y las voy ordenando en función de los activos, pasivos obviamente en este caso no teníamos, la cuenta de patrimonio neto y cuentas de resultados. Acá van a haber cuentas que ustedes ya conocen, como por ejemplo caja, títulos públicos, mercaderías. Hay una cuenta acá que es nueva para ustedes, que es la cuenta de ajuste de capital. En este caso está en cero porque no está utilizada, la vamos a usar cuando confeccionemos los modelos contables. Después tenemos las cuentas de resultado, venta, costo, gasto de librería, y hay dos cuentas, la de cuenta de RECPAM y REI, la cuenta de RECPAM o REI, perdón, y la cuenta de resultado por tenencia, que en este caso están en cero, ¿sí? Estas dos cuentas, de la misma forma que la cuenta de ajuste de capital, las vamos a utilizar cuando empecemos a hacer los cálculos para los modelos contables. Lo que les quería mostrar con este primer balance de saldos es que tomamos los totales de los mayores de las cuentas, armamos una especie de estado de situación patrimonial y estado de resultados, y como vemos, la ecuación patrimonial nos da cero, ¿sí? Activo menos pasivo y patrimonio neto me da cero. Acá tengo el control. Otra cosa importante es que dentro de las cuentas de patrimonio yo tengo el capital, esta cuenta que es nueva pero está en cero, y el resultado del ejercicio. El resultado del ejercicio, si lo ven, coincide con el total que tengo acá en el estado de resultados. De esta forma me quedo tranquila que pasé todos los mayores de las cuentas, mayoricé todos, ¿sí? Vemos los 7.000, los 5.000, los 10.000 de capital. Acá tenemos las cuentas de resultados, los 7.200, los 3.000 y los 700 de acá, y que cuando hacemos el balance y la comprobación de ecuación patrimonial nos da cero. Eso es importante que lo revisen una vez que pasan todos los saldos a este balance para poder arrancar a confeccionar los modelos contables. Cuando ustedes están tranquilos de que tienen un balance cerrado, empiezan a hacer los cálculos auxiliares para calcular, por ejemplo, el efecto de la inflación o de los valores corrientes, que es lo que vamos a empezar a ver con los próximos modelos contables. Bien, el primer modelo contable que vamos a armar es el que nos indica acá el enunciado, que es el de costo, financiero y heterogéneo. ¿Qué significan estos conceptos? Cuando hablamos de costo, hablamos de los valores que fueron originalmente contabilizados, es decir, que no tenemos en cuenta valuaciones al cierre, tipos de cambio y otros valores que pudieran afectar a los saldos al cierre de los estados contables. Cuando nos referimos a financiero, hablamos de que el capital con el que se va a expresar el modelo contable va a ser en pesos. Ustedes van a observar que la parte teórica habla de capital a mantener tanto financiero como físico. En los modelos contables, en todos, como ustedes pueden ver, se habla de que los estados contables, los modelos que vamos a armar, se van a armar sobre el capital financiero. Y cuando hablamos de moneda heterogénea nos referimos a no tener en cuenta los efectos de la inflación en los estados contables. En ese caso, entonces, el primer modelo contable que tenemos, si ustedes observan los saldos que tenemos, es exactamente el mismo que nosotros teníamos en el balance de saldos que armamos originalmente. ¿Qué quiere decir este modelo? Cuando hablamos de que, por ejemplo, no tenemos en cuenta el efecto de la inflación sobre los estados contables, no vamos a tener principalmente nada de saldo, no vamos a hacer ningún ajuste y obviamente nuestra cuenta, que es RECPAM, va a quedar en cero. También acá como no tenemos en cuenta el efecto de valores corrientes sobre los estados contables, tampoco generamos resultado por tenencia en el estado de resultados. Y si nosotros vemos acá no tenemos pasivos, solamente tenemos activos,
nuestros saldos de activo coinciden con el balance de saldos originalmente creado. Es decir, que no cambiamos la evaluación de ninguno de los rubros. Tenemos que tener en cuenta siempre que caja es un valor que ya se encuentra expresado en moneda de cierre y que en este caso, como es caja moneda nacional, no se ve afectada por valores corrientes de cierre. Entonces, el primer modelo contable, el que nosotros en clase normalmente llamamos histórico, no tiene en cuenta ni el efecto de la inflación en los estados contables ni el de los valores corrientes al cierre. Vamos a empezar con el segundo modelo contable, que es el de valores al costo, capital financiero y moneda homogénea. En este caso vamos a expresar los efectos de la inflación sobre los estados contables. Para eso vamos a necesitar algunos datos que son los índices inflacionarios, que en este caso, para este caso particular, los tenemos proporcionados en el ejercicio, pero puede pasar que en algunos casos tengamos que ir a consultar los índices inflacionarios proporcionados por la Federación. Entonces, con los datos de los índices inflacionarios lo que vamos a hacer es calcular los coeficientes de reexpresión para cada partida. ¿Qué es lo que necesitamos cuando hacemos ajuste por inflación? Necesitamos armar los coeficientes de reexpresión para cada mes. Cada mes va a tener su coeficiente de reexpresión. Recuerden que nosotros cuando hicimos las registraciones contables le habíamos puesto la fecha de cada operación. Esto es muy importante porque vamos a necesitar justamente esta fecha para cuando tengamos que hacer los ajustes en cada una de las cuentas para llevarlas a moneda de poder adquisitivo de cierre. Eso es lo que nos permiten hacer los coeficientes de reexpresión. Si nosotros miramos, por ejemplo, títulos públicos, el saldo de títulos públicos en nuestro balance final de saldos está por 5.000 pesos, que es esta contabilización que tenemos acá. Esto fue el 1 de enero, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que por el efecto de la inflación, este valor puede no ser el correcto, ya que es una partida no monetaria y por lo tanto no está expresada al cierre de los estados contables en el mismo poder adquisitivo. Entonces, como primera medida vamos a empezar a calcular el coeficiente de reexpresión. Para eso vamos a necesitar los índices, que yo los traje acá para verlos más fácilmente. ¿Cómo vamos a calcular el coeficiente de reexpresión? Vamos a hacer el cociente entre el índice de cierre sobre el índice de origen. ¿Qué significa esto? Que vamos a tomar el índice de cierre del ejercicio, que en este caso el enunciado nos marcaba que el cierre del ejercicio económico era el 31 de diciembre de cada año. Entonces nuestro cierre va a ser diciembre del X5. Y después el índice de origen de cada partida. Eso quiere decir que vamos a tomar cada partida, cada mes de los que nosotros tenemos en el ejercicio. En este caso, para el mes de enero, el índice de cierre va a ser 4.000 y el índice de origen de la partida, si nosotros vemos, el índice de enero es 1904. Entonces acá hacemos el cociente entre los 4.000 y los 1904 y obtenemos el coeficiente de reexpresión para el mes de enero. Lo mismo vamos a hacer con el resto de los meses que nosotros necesitamos calcular. Si nosotros observamos en todos los cálculos de todos los coeficientes de los meses, el numerador se mantiene igual porque el índice de cierre es el mismo para todos los meses del año. Lo único que va a cambiar es el denominador, que a medida que van pasando los meses vamos a ir consultando en nuestra lista y vamos a ir tomando el dato correspondiente para cada mes. El mes de octubre y obviamente el mes de diciembre coincide con el mes de cierre. Con el cociente obtenemos los coeficientes de reexpresión. Acá, como estamos en Excel, yo dejé todos los decimales. En general nosotros trabajamos con 2 decimales para los coeficientes de reexpresión. Entonces,
como habíamos mencionado anteriormente, vamos a ir a nuestro balance de saldos y ver cuáles son los rubros monetarios y los no monetarios para saber cuáles son los que tenemos que ajustar. Empezamos por caja. Caja es una cuenta que ya está expresada en poder adquisitivo de cierre, es decir, que yo tengo 7.500 pesos, ¿sí? Porque es su valor nominal. Por lo tanto, no vamos a practicar ajuste por inflación por esta cuenta. Seguimos entonces con el rubro títulos públicos. El rubro títulos públicos tiene un saldo histórico de 5.000 pesos. Si nosotros nos vamos, la fecha de la partida era el 10 de enero, el saldo histórico era de 5.000 pesos. El coeficiente de enero entonces va a ser el que tenemos acá calculado, 2,10, y el saldo ajustado por inflación va a ser la multiplicación del saldo histórico por el coeficiente de reexpresión. La diferencia entre el saldo ajustado por inflación y el saldo histórico va a ser nuestro resultado por exposición a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda. Eso sería el RECPAM, o como nosotros lo denominamos, el REI, el resultado por exposición a la inflación, que en cualquiera de sus dos versiones lo pueden encontrar en la parte teórica. Entonces, ya tenemos acá calculado tanto el saldo final de títulos públicos como el RECPAM. Entonces, nosotros teníamos como saldo original, teníamos los 5.000 pesos, ¿sí? Que son estos que tenemos acá en el balance de saldos, pero nosotros tenemos que practicar un asiento para poder llevar estos 5.000 a los 10.500 que nos daba el saldo ajustado por inflación. Entonces vamos a practicar el asiento. Vamos a utilizar la misma cuenta contable en el debe por 5.500,01, ¿sí? El decimal no importa. Y la contracuenta que vamos a utilizar es RECPAM, resultado por exposición a la inflación. De esa forma, nosotros llegamos con el mayor al saldo final ajustado por inflación de títulos públicos. Una situación similar nos va a pasar con el siguiente rubro de nuestro balance de saldos, que es mercaderías. Estas mercaderías habían sido adquiridas en marzo, en el mes de marzo. El saldo histórico son nuestros 1.000 pesos que tenemos acá. Entonces, vamos a buscar el coeficiente del mes de marzo, que son estos 1,6, y la multiplicación del saldo histórico y el coeficiente nos va a dar el saldo ajustado por inflación. Nuevamente, la diferencia entre el saldo ajustado por inflación y el saldo histórico nos va a dar el RECPAM. De la misma forma, vamos a mayorizar la cuenta. Teníamos un saldo histórico de 1.000 pesos y nosotros necesitamos hacer un asiento de forma tal de que llevemos este saldo histórico a los 1.600 que nos daba el total de saldo ajustado por inflación. Entonces tenemos que practicar el asiento contable debitando la cuenta mercaderías y acreditando la cuenta resultado por exposición a la inflación por los 600 pesos. De esta forma obtenemos que el saldo de la cuenta al final del mayor nos da el mismo saldo ajustado por inflación. Hasta acá con los rubros del activo. En el pasivo nosotros no teníamos ningún ajuste por inflación, no teníamos saldo, por lo tanto no tenemos ajuste. Pasamos con cuentas de patrimonio. En el caso de capital, lo que vamos a hacer es usar la fecha del inicio de la partida, que en este caso el capital se había integrado en enero. El saldo que nos había quedado en el balance de saldos eran de 10.000 pesos. El coeficiente que vamos a tomar es de enero 2,10, es el mismo que títulos públicos. El saldo ajustado por inflación nos quedaría en 21.000. Recuerden que es la multiplicación entre
el saldo histórico y el coeficiente, y la diferencia, el RECPAM, sería la diferencia entre el saldo ajustado por inflación y el saldo histórico al cierre. Por lo tanto, nos quedarían en 11.000 pesos. ¿Cuál es el inconveniente que tenemos con la cuenta de capital? La cuenta de capital en los estados contables debe estar expresado en su moneda original. Por lo tanto, el saldo no puede cambiar con respecto al saldo que teníamos en el histórico. ¿Qué es lo que vamos a usar? Vamos a usar entonces la cuenta ajuste de capital para expresar este ajuste que tenemos a la cuenta de capital. Entonces, el mayor de la cuenta capital nos va a quedar igual con los 10.000 pesos que teníamos inicialmente. Lo que vamos a hacer es un ajuste contable en el que vamos a usar la cuenta ajuste de capital, ¿sí? Recordemos que estamos trabajando con cuentas patrimoniales que suben por el haber, por lo tanto, ojo cuando planteen el asiento, porque en los asientos anteriores habíamos utilizado, por ejemplo, títulos públicos a RECPAM, mercaderías a RECPAM, y en este caso tengan en cuenta que es una cuenta patrimonial que sube por el haber, por lo tanto RECPAM va en el saldo en la columna del debe. Entonces tenemos acá la cuenta de ajuste de capital. Vamos con la cuenta ventas ahora. Hicimos todos los ajustes de la cuenta capital, ajuste de capital, y avanzamos con las cuentas de resultado ahora. Entonces, con la cuenta de ventas, nosotros también, igual que el resto de los casos, vamos a tomar la fecha de la partida y el saldo histórico, que en este caso es 7.200. Tenemos que buscar el coeficiente del mes de octubre, entonces en nuestro caso va a ser 1,30. Por lo tanto, en el coeficiente vamos a tomar 1,30, el saldo ajustado por inflación obviamente va a ser la multiplicación entre el saldo histórico y el coeficiente, y la diferencia entre el saldo ajustado por inflación y el saldo histórico va a ser nuestro RECPAM. Nos apoyamos con el mayor de la cuenta tenía un saldo de 7.200 pesos, que cuando practicamos el asiento para llevar este saldo histórico a el saldo ajustado por inflación, vamos a hacer el ajuste de RECPAM contra la cuenta ventas por los 2.160 pesos que nosotros tenemos calculado. Nuestro mayor contable entonces nos va a quedar por el mismo saldo que tenemos calculado en el saldo ajustado por inflación. Una situación similar vamos a tener con el costo de la mercadería vendida. Vamos a tomar tanto la fecha como el saldo histórico. ¿Cuál es la particularidad que nosotros tenemos con respecto al costo de la mercadería vendida? Para el costo de la mercadería vendida, nosotros tenemos que tomar para el ajuste inicial de inflación el saldo de origen de esta mercadería. ¿Cuándo habíamos comprado la mercadería? Si nosotros nos vamos a los mayores y revisamos los asientos, el origen, ¿sí?, de la entrada del ingreso de la mercadería al patrimonio de la empresa fue en el mes de marzo. Entonces, ese es el coeficiente que nosotros vamos a tomar para empezar a hacer el ajuste de costo de mercadería vendida. Entonces, tomamos el mes de marzo como fecha de origen de la partida y buscamos el coeficiente para ese mes, que en el caso del mes de marzo fue 1,60. Tomamos el coeficiente y obtenemos así el saldo ajustado por inflación. La diferencia, de nuevo, entre el saldo ajustado por inflación y nuestro saldo histórico va a ser el RECPAM. En el mayor, nosotros teníamos 3.000 pesos como saldo histórico, entonces tenemos que hacer el asiento contable para llevar ese saldo histórico a el saldo ajustado por inflación. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer la cuenta costo de mercaderías vendidas en el debe contra la cuenta RECPAM para el haber. De esta forma nosotros llegamos a el mismo saldo ajustado por inflación. Nos falta el último, si nosotros seguimos, nos falta el último, que es gasto de librería. De la misma forma que hicimos, nosotros vamos a tomar
la fecha de origen de la partida y el saldo histórico al cierre. Y vamos a buscar, en este caso coinciden el mes de marzo con el mes de marzo, por lo tanto el coeficiente va a ser 1,60. Y por la multiplicación vamos a obtener el saldo ajustado por inflación. La diferencia entonces decíamos que entre el saldo ajustado por inflación y el saldo histórico va a ser nuestro RECPAM. En el mayor nosotros teníamos los 700 pesos y de la misma forma que hicimos con todos los casos tenemos que hacer un asiento contable que nos permita llevar este saldo histórico a el saldo ajustado por inflación. Por lo tanto, vamos a dividir la cuenta gasto de librería contra la cuenta RECPAM por el ajuste que tenemos acá calculado. Obviamente en el total nos va a quedar el saldo ajustado por inflación. Hasta acá son los ajustes de todas las partidas que nosotros tenemos en nuestro balance de saldo. Recuerden que los ajustes por inflación son sobre las partidas no monetarias. Las monetarias son partidas que ya se encuentran expresadas en el poder adquisitivo de cierre, por lo tanto no requieren el ajuste por inflación. Entonces, una vez que hicimos todos los cálculos auxiliares, si ustedes ven, yo fui preparando a medida que iba haciendo cada asiento, iba actualizando el mayor contable de cada cuenta para poder ir armando el próximo modelo contable. Entonces, la única cuenta que me estaría faltando hacer el mayor es sobre la cuenta RECPAM, que es la cuenta nueva de este modelo contable. Entonces, nosotros vamos a ir, acá lo tengo prearmado, ir trayendo todos los ajustes que tenemos contra la cuenta RECPAM. Acá yo les voy marcando los últimos dos. Y de esta forma nosotros vamos a obtener el total de la cuenta RECPAM, el mayor. Entonces vamos a ir trasladando estos totales que tenemos nuevos a nuestro modelo contable. Como acá se puede ver, caja, que era un saldo monetario, nos va a quedar expresado con el mismo poder adquisitivo de cierre. Pero vamos a ir trayendo cálculos de los saldos de los cálculos auxiliares, los 10.000, los 1.600, por ejemplo, y el resto de los saldos. El único saldo que aquí está calculado es el de, obviamente, el resultado del ejercicio, pero después todo el resto de los saldos vienen de nuestra solapa de cálculos auxiliares, los 4.800 y los 1.120 de gastos de librería, por ejemplo, y el total de RECPAM. Si ustedes ven, acá nosotros seguimos manteniendo el control de la ecuación patrimonial. Activo menos pasivo menos patrimonio neto nos da 0, que con eso nos garantizamos de que hicimos las cosas bien. Y si nosotros vemos la diferencia, yo voy a traer esto un poquito acá al lado de nuestro balance original de saldos, vemos cómo varían los saldos de los rubros, títulos públicos y mercaderías. Nosotros podemos claramente ver que cambian los saldos. Tenemos acá saldo de la cuenta ajuste capital, que en nuestro balance original no lo teníamos. Vemos cómo cambia el resultado del ejercicio. En el modelo anterior teníamos 3.500 y ahora tenemos 1.400, y obtenemos un saldo en la cuenta RECPAM, que era un saldo que nosotros no teníamos en nuestro balance inicial de saldos. Esto para ver una primera aproximación y una primera comparación entre nuestro modelo contable, teniendo en cuenta el efecto de la inflación, que es lo que vemos en este modelo con moneda homogénea, y nuestro balance original. Pero vamos a seguir realizando el resto de los modelos contables para ver más variaciones con respecto a otros modelos. Vamos a iniciar con el próximo modelo contable, que es el de valores corrientes, capital financiero y moneda heterogénea. ¿Qué es lo que vamos a tener en cuenta en este modelo contable? Vamos a observar cómo varían los rubros
cuando tenemos en cuenta la evaluación de ciertos rubros con respecto con sus valores corrientes. En este modelo no vamos a analizar el efecto de la inflación. Sí vamos a necesitar hacer algunos ajustes, por lo tanto vamos a habilitar una solapa para cálculos auxiliares. Entonces, vamos a iniciar de la misma forma que lo habíamos hecho con el modelo anterior, analizando cuáles rubros poseen valor corriente al cierre y cuáles no. En este caso, caja está expresado en su poder adquisitivo, es caja en pesos, por lo tanto no tiene valores corrientes al cierre. Sigue títulos públicos, que títulos públicos sí puede tener alguna cotización. Vamos a chequear en el enunciado para ver si tenemos datos. Y acá sí, en el punto 2 de datos adicionales, nos indica que los títulos públicos tienen una cotización y nos indica cuál es la comisión del agente de bolsa. Entonces, vamos a necesitar llevar este valor a nuestro cálculo auxiliar. Nosotros habíamos partido de que el saldo de títulos públicos era en 5.000 pesos. Nosotros teníamos una cantidad de 500 títulos públicos. ¿Qué vamos a tener en cuenta para evaluar al cierre a nuestros títulos públicos? Para títulos públicos, la evaluación que necesitamos es tener en cuenta el valor neto de realización. El valor neto de realización, el BNR, va a estar dado por el precio de venta menos gastos de venta. Para el valor corriente al cierre tenemos que restarle los gastos de venta. Por lo tanto, nosotros vamos a tomar acá el precio de venta, que es 9,60, menos los 10 centavos de la comisión del agente de bolsa. En este caso nos va a quedar un BNR de 9,5. El valor total de los títulos va a ser la multiplicación de la cantidad de títulos por el BNR. De la comparación entre el valor corriente de los títulos y el valor histórico nos va a generar el resultado por tenencia de los títulos públicos, que en este caso es una pérdida de 250 pesos. En nuestro saldo teníamos, lo vamos a ver acá en el mayor, en el debe nosotros teníamos 5.000 y nosotros tenemos que llevar ese valor de 5.000 y expresarlo por un valor menor. Por lo tanto, nosotros en nuestro asiento contable tenemos que bajar la cuenta títulos públicos y la contracuenta que usamos es resultado por tenencia. En este caso, entonces, nuestro mayor contable nos va a quedar finalmente con 250 en el haber para que nos quede el mismo saldo que nosotros tenemos acá calculado, que es 4.750 pesos. El siguiente rubro que nosotros tenemos es mercadería. De la misma forma nos vamos a fijar en el enunciado. En el enunciado tenemos dos datos. Uno, el valor neto de realización de los rulemanes y otro dato es el costo de reposición de los rulemanes. Las normas contables respecto de los valores corrientes de mercaderías nos indican que el criterio general para la evaluación de la mercadería es el costo de reposición. Hay algunas excepciones para mercaderías y considerar el valor neto de realización, pero para este ejercicio, que es un valor inicial, nos vamos a quedar con el criterio general, que es la evaluación de la mercadería por su costo de reposición al cierre. Por lo tanto, nosotros acá partíamos de un saldo histórico de mercaderías por 1.000 pesos, teníamos en nuestro stock 1.000 pesos de mercadería y el enunciado nos decía que el costo de reposición era de 2,50 cada una. Por lo tanto, ese es el costo de reposición que vamos a tomar para calcular el valor corriente. En total nos quedaría en 2.500 pesos. La diferencia entonces, de la misma forma que en el caso anterior, entre el valor corriente y el saldo histórico va a ser nuestro resultado por tenencia, ¿sí? La diferencia entre los 2.500 y los 1.000 pesos. Recuerden que estos cálculos son necesarios, pero también es necesario hacer el asiento para llevar el saldo histórico a los valores que obtenemos en los cálculos auxiliares. Entonces necesitamos hacer el asiento, por lo tanto vamos a debitar mercadería contra la cuenta de resultado por tenencia.
De esta forma nuestro mayor contable nos va a quedar con el saldo histórico que teníamos, que eran los 10.000 pesos, el ajuste que practicamos por 1.500, el saldo final de la cuenta mercadería nos va a quedar en 2.500, que es nuestro valor corriente al cierre. Bien, hasta acá con saldos del activo. Pasivo no teníamos, por lo tanto no tenemos que analizar. Seguimos de la misma forma con cuentas patrimoniales y el resto de las cuentas. ¿Cuál es la particularidad que tiene el capital respecto de este modelo? El capital, para este caso particular, no tiene un valor corriente al cierre, ¿sí? Porque corresponde solamente a aportes de los propietarios. Lo mismo sucede con la cuenta ventas. La cuenta ventas no tiene un valor corriente al cierre. Ya está expresado a la fecha de las operaciones y no tiene un valor contra qué compararlo para calcular un resultado por tenencia de ventas. El siguiente saldo que nos queda es el costo de la mercadería. El costo de la mercadería, nosotros teníamos un saldo histórico de 3.000 pesos. La cantidad de mercadería que nosotros teníamos vendida eran de 3.000 unidades. ¿Cuál es la particularidad que nosotros tenemos acá para hacer el ajuste? A diferencia de la cuenta mercadería, que es un saldo del activo, el saldo del activo utilizamos el costo de reposición al cierre. Para el caso de costo de mercadería vendida, el costo de mercadería vendida, recuerden que es una cuenta de resultados. Por lo tanto, necesitamos saber cuál era el costo de reposición, pero al momento de la venta. Eso es lo que va a ser distinto. Entonces, buscamos en el enunciado cuál es el costo de reposición al momento de la venta. Me dice el enunciado, acá cuando marcaba que se vendían los 3.000 rulemanes, que el costo de reposición al momento de la venta es de 1,50 pesos por rulemán. Por lo tanto, ese es el costo que yo voy a considerar como costo de reposición para la cuenta costo de mercadería vendida. De la misma forma, la cantidad por el costo de reposición en el momento de la venta nos da el valor corriente del costo, y la diferencia entonces entre nuestro valor corriente del costo y el saldo histórico nos va a dar el resultado por tenencia del costo. De la misma forma, nosotros tenemos que practicar el asiento para poder llevar este saldo histórico a un valor corriente, y también lo tenemos que reflejar en el mayor contable. Teníamos nuestro saldo histórico de 3.000, el ajuste que hicimos por el resultado por tenencia, nos queda el mismo saldo que el cálculo auxiliar. Acá ya lo vimos. Gastos de librería tienen el mismo comportamiento que ventas, son gastos que ya se realizaron durante el ejercicio y no tienen un valor corriente al cierre, por lo tanto no practicamos ningún tipo de ajuste. Entonces, si nosotros vemos el balance de saldo, ya terminamos, porque gastos de librería era el último rubro que teníamos para ajustar. En este caso no tiene ningún valor corriente al cierre. RECPAM no tenemos porque no estamos analizando inflación en este modelo contable. Entonces tenemos que hacer el mayor de la cuenta resultado por tenencia. En este caso traemos los saldos de los diferentes asientos que vinimos haciendo. Yo acá voy a mostrar el último que tengo calculado, que es el del costo. Una vez que tenemos hecho todos los asientos, llevamos todos los rubros en aquellos casos que tengan un valor corriente al cierre. Hacemos los cálculos auxiliares, hacemos los mayores y el mayor de resultado por tenencia, llevamos todos estos saldos a nuestro modelo contable. De la misma forma que fuimos trayendo todos los totales de todos los rubros, vamos a ir trayendo también los nuevos saldos. En este caso, caja se va a mantener igual. Recordemos que no tenía una diferencia con respecto a nuestro balance inicial, pero sí acá empezamos a ver las variaciones respecto de títulos públicos y mercaderías con nuestro balance inicial. Capital no sufrió ajuste de capital no tenía saldo porque no hicimos ningún cálculo por inflación,
si nosotros vemos si hay un cambio en el resultado del ejercicio. Nosotros en el inicial teníamos 3.500 de ganancia y acá estamos expresando una ganancia de 4.750 pesos. De la misma forma que todo el resto de los modelos, controlamos la ecuación patrimonial, activo menos pasivo menos patrimonio neto, y también vemos que acá en el estado de resultados nos genera un saldo en la cuenta de resultado por tenencia. Después vamos a seguir analizando cuáles son las variaciones respecto de los saldos y otros modelos contables, pero este modelo estaría completo trayendo los saldos que nosotros obtuvimos en nuestros cálculos auxiliares. Vamos a iniciar con el último modelo contable. En este caso vamos a tener en cuenta los dos efectos, tanto el de los valores corrientes como el del ajuste por inflación. Entonces, vamos a iniciar, obviamente, de la misma forma que habíamos iniciado el modelo de moneda homogénea, tenemos que tener en cuenta los coeficientes de reexpresión de las partidas, ¿sí? Hay que tener en cuenta que va a ser muy similar a lo que vimos con los dos modelos anteriores. Esto es el resumen, en realidad no es el resumen, sino es la mezcla de los cálculos que hicimos para los dos modelos anteriores. Entonces, nos va a servir como forma de repasar cómo calculamos tanto el RECPAM como el resultado por tenencia para los distintos rubros. Para empezar la reexpresión, siempre teníamos que tener en cuenta la partida, ¿sí?, el saldo histórico y el coeficiente, que en este caso era 2,10. Eso nos daba el saldo ajustado por inflación y la diferencia era nuestro RECPAM. ¿Sí? La diferencia entre el saldo ajustado por inflación y el saldo histórico. ¿Qué es lo que vamos a tener en cuenta acá antes de seguir? Tenemos que también tomar para este saldo de títulos públicos que tenía un valor corriente al cierre, por lo tanto tenemos que hacer ese cálculo adicional. Lo habíamos calculado en el modelo anterior, teníamos que tener en cuenta la cantidad de títulos con el BNR. El BNR era el cálculo que nosotros hacíamos del valor neto de realización que surgía por la diferencia entre el precio de venta y los gastos de venta, que en el enunciado el precio de venta era de 9,60 y los gastos de venta era 0,10 por cada título. De esta forma obteníamos el valor corriente final de los títulos públicos y esto nos va a permitir saber cuál es el resultado por tenencia. ¿Cuál es la variación respecto del modelo anterior, que solo teníamos en cuenta el efecto de el valor corriente? Antes calculábamos el valor corriente menos el saldo histórico. Ahora, para calcular este resultado por tenencia, tenemos que tener en cuenta la diferencia entre el valor corriente y el saldo ajustado por inflación. Entonces, nuestro resultado por tenencia va a ser la diferencia entre el saldo ajustado por inflación y el valor corriente al cierre. ¿Cuál es el problema acá? Que nosotros tenemos un saldo ajustado por inflación de 10.500 y un valor corriente de 4.750 pesos. Eso nos va a quedar con el signo cambiado. Veamos primero cómo lo plantearíamos en el mayor para que nos ayude con los cálculos auxiliares. En el mayor nosotros teníamos solamente 5.000 pesos de saldo en títulos públicos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Primero el efecto de la inflación, ¿sí? Por lo tanto vamos a contabilizar el ajuste de títulos públicos contra RECPAM. Eso me va a generar los 10.500 pesos, pero tenemos que tener en cuenta que nuestro saldo final de títulos públicos nos tiene que quedar en 4.750. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Realizar un asiento, pero en el debe, para llevar esos 10.500 a 4.750 pesos. Entonces, el asiento que vamos a practicar es resultados por tenencia contra la cuenta de títulos públicos por estos 5.750 pesos. ¿Sí? De esta forma nosotros hacemos 10.500 menos 5.750 y nos queda
el mismo saldo de valor corriente que nosotros tenemos calculado. Hay que tener muy en cuenta cuando hacemos estos cálculos, porque normalmente la cuenta, si nosotros analizamos por el efecto de inflación, la cuenta de títulos públicos subió, pero cuando analizamos el valor corriente al cierre, la cuenta bajó. Entonces, podemos hacer el asiento en un asiento único, pero la verdad que yo, para no confundir, prefiero hacer dos asientos, uno para contabilizar el RECPAM y otro con la tenencia de los títulos públicos. Pero se puede hacer tranquilamente en un solo asiento. Luego la cuenta que sigue es la cuenta mercaderías. Si nosotros nos vamos a la cuenta de mercaderías, teníamos un saldo histórico de 1.000 pesos, el coeficiente era de 1,60 y nuestro saldo ajustado nos quedaba en 1.600 pesos. El RECPAM era la diferencia entre el saldo ajustado por inflación y el saldo histórico. Y la cuenta mercaderías también tiene un valor corriente, que era el costo de reposición. Por lo tanto, nosotros necesitamos traer ese cálculo auxiliar que teníamos con la cantidad de mercadería, que eran 1.000 unidades, y el costo de reposición al cierre, que era 2,50 cada rulemán. Lo teníamos por acá. El total de valor corriente al cierre nos queda en 2.500 pesos. De la misma forma que hicimos recién con títulos públicos, nuestro resultado por tenencia va a ser la diferencia entre el valor corriente y el saldo ajustado por inflación. La diferencia entre los 2.500 y los 1.600 nos va a quedar el resultado por tenencia. De nuevo, esto se puede hacer en un solo asiento. Yo, para no confundir y quedarme tranquila de que hago el ajuste por los dos movimientos, hago dos asientos por separado. Uno para reflejar la inflación y otro para reflejar el efecto del resultado por tenencia. Lo importante es que siempre tienen que chequear que partan del saldo histórico, que en este caso eran los 1.000 pesos, y que lleguen a los 2.500 que tienen como valor corriente al cierre. ¿Sí? Eso para quedarse tranquilos de que hicieron el ajuste correctamente. Seguimos con la cuenta de capital, porque nosotros ya no tenemos más datos de activo, pasivo ya no teníamos, entonces seguimos con las cuentas de patrimonio. De la misma forma que hicimos con el ajuste de capital, teníamos el saldo histórico, el coeficiente del mes de enero, obteníamos el saldo ajustado por inflación y la diferencia entre el saldo ajustado por inflación y el saldo histórico era nuestro RECPAM, con la particularidad que la cuenta capital siempre quedaba expresada en moneda nominal, por lo tanto el ajuste que nosotros tenemos que hacer a la cuenta capital va a quedar expresada en la cuenta ajuste de capital. Entonces tenemos que hacer un mayor nuevo para reflejar ese saldo. El capital, recordemos que no tenía valor corriente, por lo tanto ese sería nuestro ajuste para capital, para este modelo contable. Vamos con la cuenta ventas. La cuenta ventas, de la misma forma, tenemos el saldo histórico, el coeficiente del mes de octubre, el saldo ajustado por inflación, y la diferencia entre el saldo ajustado y el saldo histórico nos queda nuestro RECPAM. Hacemos el asiento y terminamos de mayorizar la cuenta para que nos quede el total que nosotros calculamos como saldo ajustado por inflación. Hasta acá hay muchas cosas que fuimos repitiendo de los otros dos modelos anteriores. Ahora viene la parte complicada, que es la parte de costo de mercadería vendida, que acá hay que tener una especial atención. El ajuste por inflación del costo de la mercadería vendida iniciaba de la misma forma que el resto de los rubros. Teníamos el saldo al cierre y acá teníamos la fecha de origen de la partida, que recuerdan que era la fecha de compra de la mercadería. ¿Sí? Esa era nuestra fecha de origen, nuestra fecha de ingreso al patrimonio de esta mercadería que nos quedó en el costo.
la diferencia entre el saldo ajustado y el saldo histórico nos quedaba como RECPAM. Ahora bien, cuando nosotros ajustamos el costo de la mercadería, en este modelo contable que tenemos que tener en cuenta el efecto de los valores corrientes, nosotros necesitamos algunos cálculos que hicimos con respecto a la cantidad de mercadería y al costo de reposición al momento de la venta. Entonces, nosotros recordamos que teníamos una cantidad de mercadería de 3.000 unidades y que el costo de reposición al momento de la venta era de 1,50 pesos cada uno. Nosotros vemos en el enunciado, nos indica que el costo de reposición al momento de la venta es de 1,50 pesos por unidad. Acá hay que corregir el enunciado porque dice 11x5, en realidad es 10x5, ¿sí? Es de la fecha de la venta, para no confundir. Una vez que corregimos ese dato de que estaba mal puesto en el enunciado, la fecha sobre todo, tenemos que tener en cuenta que el total de valor corriente al momento de la venta eran 4.500 pesos. Hasta acá una parte del ajuste. ¿Qué hay que considerar? Que este valor corriente está expresado al momento de la venta, y el momento de la venta había sido en octubre, el 30 de octubre fue la venta. Por lo tanto, este valor corriente en realidad es un valor corriente, pero a octubre del X5, no a diciembre del X5 como nosotros lo necesitamos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? A este valor que obtuvimos de valor corriente al momento de la venta, tenemos que buscar el coeficiente de este momento, que fue octubre, que coincide obviamente con el que teníamos acá en la venta, que es 1,30, y obtenemos el valor corriente del costo, pero a valores de cierre, es decir, a diciembre del X5. Entonces, nuestro resultado por tenencia va a ser la diferencia entre este valor corriente al cierre y el saldo ajustado por inflación, que nos va a quedar un saldo de 1.000 pesos, ¿sí? La diferencia entre este valor corriente y el saldo ajustado por inflación. ¿Por qué? Si nosotros hiciéramos la diferencia entre este valor corriente y este valor, nos quedaría una diferencia, ya que este saldo está expresado a diciembre del X5 y esto está a octubre. Es por eso que tomamos esta columna con este cálculo adicional que nosotros hacemos para el costo de mercadería vendida. Entonces, de la misma forma que hicimos con los rubros anteriores, tenemos que hacer los asientos de costo contra el RECPAM, que son por los 1.800, y la diferencia entre el costo al cierre contra el saldo ajustado por inflación. Nuestro mayor de costo de mercadería vendida nos va a quedar entonces entre los 1.000 que teníamos al inicio, los 1.800 de RECPAM y los 1.050 de el ajuste por el resultado por tenencia. Este es el ajuste más completo que nosotros tenemos en este modelo. Luego, para finalizar, el último rubro que tenemos que ajustar son los gastos de librería, que es de la misma forma como lo hicimos anteriormente. Buscamos el saldo histórico, el coeficiente y el saldo ajustado por inflación y obtenemos el RECPAM. Una vez que obtenemos el RECPAM, hacemos el asiento contable para reflejar este cálculo auxiliar. Nos quedaría gasto de librería contra RECPAM y lo reflejamos en el mayor contable. Para finalizar, una vez que hacemos todos los cálculos auxiliares, hacemos los mayores, tanto de RECPAM como de resultado por tenencia. Y yo acá les muestro el último, obviamente. Acá tenemos el saldo, por ejemplo, el último
ajuste que hicimos de resultado por tenencia, mayorizamos todo y llevamos estos saldos nuevos a nuestro modelo contable. Recordemos que caja queda expresado en moneda nominal. Llevamos los saldos de todos los rubros. Acá tenemos el último, por ejemplo, gastos de librería por 1120. Acá, y los totales de REI y de resultado por tenencia. REI y resultado por tenencia. ¿Sí? Llevamos todos los saldos. De la misma forma que todos los modelos controlamos que nos coincida la cuestión patrimonial, en todos los casos, para saber que ajustamos todos los rubros y trasladamos bien los saldos y obtenemos el modelo ajustado, tanto por inflación como el efecto de la inflación, como por los valores corrientes de aquellos rubros en los cuales tenemos el dato para calcularlo. De esta forma obtenemos el último modelo contable y ahora en el próximo paso vamos a hacer la comparación de todos los modelos. Para finalizar, nosotros tenemos la comparación de los distintos modelos contables que armamos. Teníamos el histórico, que recuerden que era el inicial con el cual partíamos, era el igual que nuestro balance de saldos. Y después nosotros hicimos los cálculos para ver la moneda homogénea, es decir, el efecto de la inflación, para tener en cuenta los valores corrientes de aquellos rubros que obtuvimos los datos para calcularlo. Y finalmente el modelo que nosotros llamamos en clase el completo, porque tiene en cuenta los dos efectos, tanto la inflación como los valores corrientes. Entonces, como podemos apreciar, el rubro caja en todos los modelos se mantiene de la misma forma. Porque ya sea que estemos en un contexto de inflación o que tengamos en cuenta solamente los valores corrientes, tenemos que tener en cuenta que este saldo de caja, los saldos de caja que estén expresados en pesos argentinos, no hablamos de otros saldos, por ejemplo, caja moneda extranjera u otro saldo que tenga alguna variante. Estamos hablando acá en este caso, para este ejercicio, de caja en moneda nacional. Es un rubro monetario, por lo tanto ya está expresado a la fecha de cierre, por lo tanto no practicamos un ajuste sobre este saldo. Entonces, como vemos, se mantiene igual en los 4 modelos contables. Otro saldo que se mantiene igual es el saldo de la cuenta capital, ¿sí? Porque no posee un valor corriente al cierre, y en aquellos modelos en los cuales tenemos una moneda homogénea, el ajuste de la cuenta capital está expresado en la cuenta ajuste de capital. Por lo tanto, este saldo se mantiene igual. Lo que sí vemos a simple vista es cómo varía el resultado del ejercicio, ¿sí? Partíamos de una ganancia de 3.500 pesos y vemos cómo, cuando tenemos en cuenta el efecto de la inflación, nuestro resultado se convierte en una pérdida, ¿sí? También podemos ver cómo varían los saldos cuando tenemos en cuenta el efecto de la inflación y cómo varían respecto de cuando tenemos en cuenta el valor corriente con respecto a acá. Y en estos dos modelos, cuando tenemos en cuenta el valor corriente, si ustedes ven, los saldos son iguales. ¿Qué es lo que cambia en estos dos modelos? Cambia el resultado por tenencia, ¿sí? Porque acá nosotros estamos teniendo en cuenta tanto el efecto de la inflación como de los valores corrientes. Acá solo el efecto de los valores corrientes. Y en este modelo solo la inflación. Acá lo vemos bastante en estas dos líneas, lo podemos ver muy bien cómo varía cada uno de los modelos en función de tener en cuenta el efecto de la inflación, el efecto de los valores corrientes, cómo cambian los saldos de los distintos rubros del activo, de las cuentas patrimoniales y de las cuentas de resultados. Lo que les sugerimos es tomar la teoría, ir leyendo los capítulos que hablan del efecto de la inflación de los estados contables, la unidad de medida, los criterios de medición, etc. Y que vuelvan a revisar este
caso de modelos contables. También les sugerimos que tomen otro ejercicio de modelos contables de la guía para poder seguir practicando y obtener algunas dudas con respecto a los modelos contables.